Una tarde, mientras Isaac caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Estudiemos juntos Génesis, capítulo 24. Hola, qué gusto saludarte esta mañana. Determinación, confianza y optimismo se necesitan todos los días para enfrentar las adversidades de la vida. Pero ¿sabes lo que necesitas en este momento? Necesitas enfocarte en el estudio de la palabra de Dios, olvidarte de todas las cosas y abrir la Biblia y orar. Recuerda, este audio solamente es una pequeña ayuda. Lo importante es que tú busques a tu Padre Celestial. Dale, muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es emocionante y algunos podrían pensar que es solamente para los jóvenes enamorados, los que están buscando matrimonio. Sin embargo, aprendemos muchos aspectos de la vida, me parece. El versículo 1 dice que Abraham ya era viejo y avanzado en años y Jehová lo había bendecido a Abraham en todo. Mis amigos, Abraham tenía 140 años. Recuerden, Isaac tenía 40 porque él tenía 100 cuando nació su hijo. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque Isaac murió hasta los 175 años, pero por alguna razón algo sucedió en este año. Había pasado 3 años de que había muerto su esposa Sara, que no sé, se sintió enfermo, pasó algún momento de tristeza, no lo sabemos, pero él dijo, si yo me voy a morir pronto, yo quiero asegurarme que las cosas queden bien aquí en casa. Y apreciados amigos, desde ahí me parece que las preocupaciones cuando llegamos a cierta edad nos llegan. ¿Qué va a venir después? ¿Qué va a suceder? Dejar las cosas en orden en varios aspectos es crucial. En varios aspectos, en lo económico, en las casas, en los terrenos, si lo tienes, por supuesto, pero también en las cosas pequeñas de la vida, cosas por decir, cosas que no dijiste, situaciones por arreglar. Abraham, al parecer, sintió que su momento estaba llegando, así que él dice, tengo que arreglar esto. En el versículo 2 y el versículo número 3 dice que llama a su criado el más anciano. Recuerda que este ya había sido citado tiempo atrás cuando él pensó que este iba a ser su descendiente, a través del cual vendría la promesa de Dios. Ahora también este siervo ya es adulto y entonces lo llama para hacerle un compromiso. Este compromiso, dice el versículo 2, que tiene que ver con poner debajo de su muslo su mano. Mira, esta ceremonia, quiero que no se te olvide esto porque es muy importante. Esto es una forma de hacer un pacto en esa época y en esa región que involucraba que aunque uno de los dos muriera, el pacto no se podía romper. ¿Viste? Qué importante es esto, porque lo que Abraham decía, yo no sé si vaya a vivir mañana, el próximo año, no lo sé, pero aunque yo me muera, en este pacto quiero que tú cumplas lo que vamos a pactar. Y entonces lo que básicamente le dice, ¿sabes qué? No quiero que mi hijo tenga una esposa, tome por esposa a una mujer de aquí, una cananea. Tú vas a ir a mi casa, vas a ir allá y entre mi familia vas a buscar una esposa para mi hijo. Sea lo que me pase a mí, esto tiene que cumplirse de esta manera. Y amigos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque su familia allá en Harán no era también una total gente consagrada a Jehová, pero tenían el conocimiento. Por supuesto, tenían conocimiento y practicaban mucho de lo que Abraham también vivía. Es decir, aunque no eran los más idóneos, pero por supuesto que era mucho mejor que los cananeos. Y apreciados amigos, este tema para muchos es muy sensible. ¿Por qué? Porque ya los hijos ya están grandes, quizá tomaron malas decisiones, quizá hubo fracturas en el matrimonio y quizá dices, bueno, esto lo hubiera escuchado antes. Sin embargo, creo que nunca es tarde para que podamos aconsejar a nuestros hijos, darles palabras de ánimo, ayudarles para que ellos también se reconstruyan si es que ya pasaron por un matrimonio fallido. Siempre hay palabras que uno como padre, como abuelo, como amigo, como tío, puedes decirle a los más jóvenes. Así que Abraham hace este compromiso. Y entonces sale el siervo hace todos sus preparativos, dice el versículo 10 al 14, que él pues llega allá allá donde estaban los parientes de Abraham, y entonces al llegar fuera de la ciudad, él hace una oración y pide una señal. Fíjate, llegó con 10 camellos allá a la región de Mesopotamia, versículo 10, a la ciudad de Nacor, y entonces llegando lo que hace es una oración.
Y fíjate, me encanta porque la oración está dirigida al Dios de Abraham, al Dios de su amo. Fíjate. Y aquí se revela, mis amigos, cómo Abraham había instruido y, por supuesto, a través del ejemplo, enseñado la adoración y el culto al verdadero Dios, a Jehová. Y entonces este siervo lo que hace es una oración y pide una señal. Nosotros sabemos y lo estudiamos mucho en el Nuevo Testamento que Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría para tomar decisiones, pero también debemos entender que oraciones como esta revelan la fe de las personas. Y aunque lo hemos dicho, aunque esto no es lo más idóneo y lo más correcto para tomar decisiones, pero algunas personas, Dios les permite o escucha estas oraciones tan sinceras y tan llenas de fe. Es decir, lo que quiero decir es que nosotros no debiéramos tomar como un modelo para siempre orar. Señor, mira, voy a hacer este negocio. Si tú quieres que yo lo haga, que llueva esta tarde. Mira, voy a ir a tal lugar, pero si se descompone el coche es porque tú no quieres que yo vaya. Es decir, no siempre debemos aplicar este método. Sin embargo, aquí nos deja claro que hay ocasiones y hay personas por su conocimiento de Dios y sobre todo su fe y su confianza que pueden pedir esto. Esto es que él está orando y pide al Señor una prueba. Señor, yo estoy aquí, estoy en la tarde, a esta hora las jóvenes, las doncellas, las solteras salen para buscar agua. Entonces, la que yo le pida agua y me dé, esta será una señal de que pues tú estás dirigiendo todo. Y amigos, sucede. Dice que no estaba terminando de orar cuando viene la respuesta. Fíjate cuántas oraciones de fe se han contestado inmediatamente. La Biblia registra muchas. Probablemente tú has visto alguna oración que has hecho y pronto viene una respuesta. Amigos, tanto las oraciones que se contestan en el momento, tanto las oraciones que tardan en contestarse, todas son escuchadas por Dios. El Señor te escucha, el Señor te oye y es la misma fe la que se requiere para ambas oraciones y es el mismo Dios que contesta, solo que ojo con esto, los tiempos son diferentes. Este hombre necesitaba una respuesta pronto. Posiblemente Abraham se sentía que estaba cerca de morir. Él le urgía, entendía que esto era pronto. Y entonces viene una joven. Rápidamente del versículo 15 al 27 se deja claro que esta mujer era hermosa, esta joven era hermosa, tenía edad para poder casarse y era virgen. Esto era muy importante de resaltarse aquí en la historia. Y fíjate que desde que este siervo le pide agua, imagínate la escena fuera de la ciudad, una caravana, 10 camellos, evidentemente cansados de un largo viaje. Aquí se empiezan a dejar ver las cualidades que Rebeca tenía. Una alegre disposición para ayudar, una alegre sensibilidad para atender las preocupaciones, las necesidades de estos viajeros. Y dice, claro que sí. Le da agua, le inclina su cántaro para darle agua, pero no solo se queda allí, sino que también dice, voy a sacar agua para sus camellos. Eran 10. Algunos han sacado la cuenta y dicen, esto fue un trabajo que se necesitaba que una mujer estuviera acostumbrada a trabajar y estuviera acostumbrada a ayudar. Entonces aquí, mis amigos, en esta historia se va dejando ver una mujer agradable, bella, una mujer dispuesta, sonriente, una mujer también que ayuda, pero sobre todo también se deja ver una mujer que está involucrada en el trabajo. Fíjate, en poco la historia nos cuenta que esta mujer tenía muchas virtudes. Entonces, este siervo, pues no se queda ahí. ¿Sabes qué? Le ofrece unos regalos. La traducción del versículo número 15 al 27 que estamos comentando, la traducción indica que fue un tipo de anillo que se colocaba en la nariz y unos como pulseras que se podían poner en las manos. En ese tiempo, en esa zona, esas eran costumbres que se usaban en estos pueblos. Algo interesante es que el cálculo para el oro que tenían estos artículos es de unos $700, unos 14,000 pesos mexicanos. Fíjate los regalos. Este siervo no sabía que ella era la indicada, pero entendía que podía ser. Entonces estos regalos se los da como símbolo de gratitud por el trabajo que esta muchacha está haciendo. Fíjate qué interesante. Ella lo hizo sin ningún
sin ningún deseo de ganar nada y al final ganó. Y eso es muy bonito, mis amigos de la vida. Cuando una persona ayuda desinteresadamente, no digo que siempre, porque también hay ingratitud, pero cuando una persona ayuda desinteresadamente, con regularidad recibe a cambio también bondad y amistad y apoyo. No, no lo olvides, por favor. A veces a nosotros nos cuesta compartir, dar de lo que somos, dar de nosotros mismos. Mira, por lo menos brindar una sonrisa. Pero esta muchacha, por ese servicio desinteresado que dio con cariño, pues en pesos mexicanos serían unos 14,000 pesos. Muy bien, ella es llevada, o ella dice, corre a la casa de su madre. Eso hay un dato interesante, porque es posible que ella viviera con su abuela y con su hermano en una casa aparte. Y allí les cuenta cómo estuvo la situación. Viene su hermano menor, que se llama Labán, y Labán, pues él sí se entiende que era un hombre más interesado, porque más adelante la historia nos los va a contar, y desde aquí se deja ver que fue y lo buscó y le dijo: vente a mi casa y tengo comida para ti, tus siervos, y para que tú descanses. Y bueno, se ve que él sí era un poco más interesado. Y allí el siervo, nuevamente, antes de que coman, que recuerda la tradición de esas regiones, la comida es algo muy importante, muy valioso y no sé, un símbolo de mucha amistad y de mucha confianza, mucha hospitalidad. Pero el siervo dice: mira, antes de que yo coma, yo no puedo comer, aunque en ese tiempo los negocios se hacían después de la comida. Él dice: no, yo no voy a comer hasta que les explique por qué estoy aquí. Y después de contarles todo, sin manipular, sin agregar, sin quitar, sino manifestando la obra de Dios, el hermano de Rebeca, su familia no tiene más que decir. ¿Sabes qué? No tenemos más que decir, más que aquí está ella, adelante. Recordemos, mis amigos, que en esa época los matrimonios eran decididos por los padres, y por eso este siervo llevaba la autoridad de Abraham, y eso era normal para ellos. Por supuesto, se sabe que se consultaba hasta cierto punto a los contrayentes, pero esa era la cultura de ese tiempo. Y fíjate, cuando se hace como con la bendición de Dios, qué felicidad se obtiene. Entonces, después de los comentarios y después de llegar a la conclusión, a Rebeca se le pregunta: ¿sabes qué? Pues adelante, si te quieres ir, puedes. ¿Y sabes qué dijo ella? Viendo toda esta información, conociendo que eran parientes, conociendo que Dios había dirigido este proceso, ella decide irse. Y apreciados amigos, creo que esta mujer Rebeca nos deja aquí otra lección muy importante. Ella tuvo la sensibilidad espiritual para decir: aquí está la mano de Dios y aquí Dios nos está dirigiendo. Cosa que, mis amigos, muchas veces nosotros nos cuesta identificar, y a veces nos damos vueltas y ¿será que Dios? ¿Y será que Dios? ¿Y será? Oye, mis amigos, ya qué más, ya aquí se manifestó todo. Ella tuvo la sensibilidad de decir: esto es de Dios y yo me voy ahora, conforme a las costumbres de esa época. Así que viene al otro día mismo, se regresan. Qué pesado habría sido el viaje para este siervo y sus acompañantes, pero él estaba obsesionado con algo: tengo que cumplir la misión que me fue encomendada. Y mis amigos, eso es valioso. ¿Por qué? Porque a nosotros muchas veces nos cuesta, como seres humanos, cumplir lo que Dios nos ha encomendado. Nos cuesta, o le damos a veces en nuestra propia vida, a veces decimos: bueno, un poquito de tiempo después, el Señor sabe que ahora no puedo, pero Él lo cumplió pronto. Regresó. Y cuando va cerca, dice el versículo número 62 al 67, que Isaac había salido en la tarde, estaba por los campos y estaba meditando. Fíjate que esta palabra es muy interesante su origen, pero básicamente tiene que ver con eso, con que estaba en la tarde, pensando algunos asuntos importantes de la vida, pensando también en el viaje del siervo, pensando en quién sería quien trajera ese siervo y cómo Dios podría bendecir ese viaje. Él estaba meditando. Apreciados amigos, nosotros estamos tan llenos de ruido. Ojo con lo que te estoy diciendo: llenos de ruido. Mucho ruido a través de las redes sociales, a través de la música, a través de tantas cosas. ¿Cómo necesitamos tener silencio y escuchar y pensar en los temas importantes de la vida? De veras que el teléfono y las redes sociales parece que nunca se apartan de nosotros. Necesitamos meditar, quedar en silencio y pensar en las cosas importantes de la vida. Mis amigos,
Este relato no podría concluir de otra forma, sino que cuando Rebeca e Isaac se encuentran, se aman profundamente. Se aman profundamente. Seguramente al segundo, al tercer día se hicieron alguna boda sencilla en el sentido de los trámites, en el sentido de las prácticas de ese tiempo, y pronto Isaac llevó a Rebeca a las tiendas de su mamá, que había muerto 3 años antes, y básicamente Rebeca toma el lugar de Sara, ese lugar tan importante como la madre en esa tribu, como una mujer importante allí. Apreciados amigos, ¿qué lecciones tomaste para ti? Espero que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón y te quedes con algo y lo pongas en práctica. Padre querido, dirígenos así también en los negocios de nuestra vida. Guíanos tú, dirígenos así como este siervo que ora y ora. Dirígenos tú para hacer tu voluntad en los negocios pequeños y en los grandes acontecimientos de nuestra vida. Por favor, guíanos. Queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.